Hola a todos, estamos aquí una vez más en su programa favorito, La Hora Zeus. Yo soy Hefesto. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Apolo y el día de hoy tenemos invitados muy especiales que son unos excelentes gramatistas y nos explicarán cómo es la educación en Grecia. Así que dejemos que se presenten ante este bello público. Hola a todos, es un placer estar aquí. Yo soy Gramaticio y pues miren, la educación no es algo fácil, es un papel muy importante que tenemos que llevar a cabo y todo esto es un proceso demasiado largo, desde que la madre está embarazada Hola, hasta que el bebé yo nace. soy Grama Mater y como decía Gramaticia, es un proceso muy largo desde que se sabe que el niño va a nacer, pero a los 6 años es cuando pasaban la mayor parte del tiempo dentro del gineceo, en compañía de las mujeres de la casa. Platón dedicó cierta atención a escribir sobre los juegos infantiles, ya que pensaba que tenían una gran importancia para moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. Algo que jugaban mucho los niños era la mosca de bronce, algo así como la gallinita ciega. A los 7 años entraban a la educación primaria, donde la enseñanza consistía en gramática griega, la aritmética y la escritura, también en los poetas griegos y la moral. Entonces, eso es lo que abarca la educación primaria, y después de ahí, terminaba todo teniendo otro nivel educativo. Por lo que oímos, desde pequeños era bastante importante su educación. Si a una cierta edad tan pequeña les enseñaban esto, ¿qué más seguía en su educación? Asimismo, como también es importante tomar en cuenta que los griegos fueron los primeros en procurar que el hombre, por sus propios medios, alcanzara su completo desarrollo, la plenitud de su personalidad. En Grecia se incursionó el término de tradicionalismo y después se dio el paso a la innovación ante este modelo, para trabajar a base de competencias, mismo modelo que pretende preparar al alumno para la vida. Es muy interesante la educación en Grecia. Podemos ver que en primero era la aritmética, la gramática y la escritura, y en segundo nivel era el más la área artística, poética y musical. Es sorprendente ver cómo está organizada y la importancia que le daban a la educación, pero nos dicen que hay un tercer nivel. ¿Cuántas de qué más se trata esta fantástica organización de la educación en Grecia? En efecto, el sistema educativo griego se divide principalmente en tres niveles, sí, primario, secundario y terciario. Este último lo practicaban desde los 16 a los 18 años. ¡Wow! 2 años. Los jóvenes atenienses realizaban ejercicios gimnásticos o atléticos inspirados en las danzas sagradas para desempeñar una debida forma durante la edad viril y sus obligaciones de ciudadanos y soldados. Al terminar esta educación, los alumnos lo que deseaban pueden escoger entre continuar sus estudios en formación profesional o educación superior, donde principalmente acudían a los militares y al clero. Las carreras duraban de 4 a 5 años, los posgrados de 1 a 3 años, los doctorados de 3 a 6 años. Era interesante oír todo esto, pero algo que me hubiese gustado haber oído y que mencionaron, y creo que también es muy fundamental, es acerca del humanismo. ¿Qué nos pueden decir de este? Yo en lo personal he oído poco, pero ustedes, ¿qué nos pueden decir? Y por lo que tengo entendido, el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética, que afirma que los seres humanos tienen el derecho y las responsabilidades de dar sentido y formas a su propia vida. Asimismo, como también es importante tomar en cuenta que los griegos fueron los primeros en procurar que el hombre, por sus propios medios, alcanzara su completo desarrollo, la plenitud de su personalidad. En Grecia se incursionó el término de tradicionalismo y después se dio el paso a la innovación ante este modelo, para trabajar a base de competencias, mismo modelo que pretende preparar al alumno para la vida. Ahora comprendo todo. Es eso el humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia.
con precursores interiores como Dante Alighieri, Francesco, Petrarca y Giovanni Boccaccio. Buscan los modelos de la antigüedad clásica y retoma el antiguo humanismo grecorromano. Mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI, donde se le pretende tomar el verdadero sentido del alumno, darle su valor como persona y como ante dentro de un determinado grupo. Sí, pero no te me vayas a confundir. Vemos la diferencia. El humanismo de los griegos entendió que la comprensión del orden y la belleza del universo implica la creación de obras armoniosas en todos los ámbitos del mundo terrestre inferior, donde las facultades humanas están llamadas a ejercerse, lo cual presupone la constitución de la armonía interna reflejada en el cosmos. Se diría que ambos llegamos a la conclusión que entra la racionalidad, misma que se caracteriza a base del conocimiento propio de la razón humana, es decir, mediante la comprensión mental de los fenómenos de la realidad que captan nuestros sentidos y su análisis de acuerdo con los métodos reconocibles, demostrables y comprensibles. Qué gran tema es todo esto, y vaya que nos ha aclarado las dudas que nos surgieron acerca de la educación en Grecia, y desde mi parecer es fascinante el valor que le daban a la educación y a la forma de forjar a los jóvenes de tanto conocimiento desde la aritmética hasta el arte y por supuesto el humanismo, que realmente es relevante. Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Solo para concluir, ¿sabías de la división que tuvieron que hacer en la educación los de la antigua Grecia? Se dividió en el arte del pensamiento inigualable, buscando tener presente siempre en ella la esencia de lo humano, perfección. Entonces todo tiene una historia, y aquí se le conoce como cultura occidental. El pensamiento que tenían los griegos era hacia el empeño por determinar racionalmente qué es indispensable al hombre para vivir con dignidad. ¿Qué normas de conducta le permiten alcanzar aquellos ideales que harían de la suya una vida digna de ser vivida? Y un filósofo muy importante, conocido como Aristóteles, mencionaba así este pensamiento. El objeto de la vida es vivir feliz y bellamente. La filosofía, la moral y el arte son los medios para ese fin. Bellísima frase que nos deja Aristóteles. Pero, desde mi punto de vista, aún nos falta mucho que aprender de esta frase, y también de su cultura griega. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.